Sí, Eso te iba a pedir. sí, lo voy a grabar. Lo Sí, 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 podemos. sí. Genial, gracias. Bueno, nosotros para empezar a hablar de proyectos, proyectos de inversión, proyectos públicos o lo que fuere, tenemos que saber por dónde empezar. Y el principio, siempre en turismo, como en todas las cuestiones del quehacer económico y social de la vida de una comunidad, al principio está lo que decimos la política, ¿no? Cuando hablamos de política turística, tenemos que pensar que partimos de una hipótesis. Y en turismo, como lo señala el maestro Gustavo Capese, del cual yo uso mucho sus textos, creo que el año pasado también hemos tenido alguno, sostiene que si nosotros estamos haciendo una definición como que el turismo debe ser sostenible en el tiempo, es decir, no podés poner a una comunidad a, a pensar en el desarrollo del turismo y hacer turismo si no lo tenés puesto en una perspectiva de tiempo sostenible. Si decís que el turismo es o debe ser armónico en relación con el ámbito donde se desarrolla, es decir, el ambiente natural, el cultural, el ambiente económico, educativo, ¿no? Si decimos que también que el turismo es sustentable respecto a los distintos factores que intervienen o juegan como dentro del sistema productivo de una comunidad, también estamos haciendo una definición. Y finalmente, si creemos que el turismo es competitivo, ¿no? Es decir, que lo que nosotros vendemos es interesante para los mercados, tanto internos, es decir, sea turismo de cercanía, turismo provincial, turismo nacional, es decir, de puertas adentro, tanto como externo, entonces estamos nosotros definiendo un modelo de turismo, una guía para el desarrollo, que por lo tanto es una política. Entonces, cuando hablamos nosotros de política turística, tenemos que saber que la política es deliberada, consensuada y establecida antes del diseño de un proyecto, antes del diseño de la gestión, por supuesto. Cuando nosotros vamos a algunos lugares y decimos, bueno, ¿cuál es la política turística? Bueno, tenemos que saber qué es la guía, lo que va a guiar el conjunto de proyectos, los programas que se desarrollen allí y también el conjunto de actividades o gestiones, tareas que se pongan en función de eso. A eso llamamos política turística, a la guía para desarrollar para encarar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la política, del turismo en una comunidad. Saludamos a Camila. Bueno, les decía entonces que estas 4 cuestiones que son básicas en la modernidad, el desarrollo sostenible, armónico, sustentable y competitivo, conforman de por sí lo que decimos nosotros la aspiración a tener una política con principios. Cada uno de esos, la sostenibilidad, lo armónico, lo sustentable y lo competitivo, tienen un conjunto de principios que, como la palabra lo dice, son principios, son guías, son lo que nos orienta a poder desarrollar un proyecto, ¿no? Un plan en principio y después distintos proyectos. Un ejemplo clave de esto, digamos, nos llenamos la boca siempre hablando de concientización. Necesitamos un plan de concientización. Hicimos un plan de concientización. Para hablar de eso, antes que el plan tenemos que definir la política y en eso decimos, bueno, es sostenible. ¿Mm? Entonces tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces un plan de concientización no empieza y termina este año o no es solamente una jornada de gestión como, bueno, turismo por un día, ¿no? Es un proceso que se da en distintos niveles y que tiene que tener una suerte de continuidad y, como veíamos el año pasado, de diagnóstico
si eso está funcionando. Otra de las cuestiones importantes es que tiene que ir en función del ámbito donde se desarrolla. En una comunidad, por ejemplo, como Colón, donde hace años que el turismo es el monocultivo, digamos, la única actividad que se desarrolla allí, bueno, como que el plan de concientización debería estar permanentemente en función, digamos, de ese ámbito, ¿no? Es decir, la concientización tendría que estar entre los primeros niveles y sobre todo en la pandemia y en la pospandemia, ¿no? Lo mismo aspectos como los sustentables que ustedes ya conocen, que se basan en principios que son básicos, la conservación, la mejora de los espacios acorde a su cultura, a su idiosincrasia, a la necesidad de participación de la gente, ¿no? Una una retribución justa a los inversores, una satisfacción plena del turista, ¿no? Esas son partes del quehacer del desarrollo sustentable y hay principios que son básicos, sostenidos, para que ese plan y esos proyectos y programas que derivan de él, o tarea o la misma gestión, tengan una consecuencia y no siempre un quiebre, ¿no? Eso es fundamental. Le decía entonces que una política turística es una guía, es una solución que nos permite la sostenibilidad también del mismo plan. Si nosotros no tenemos ese modelo teórico que nos basamos en distintas creencias, por ejemplo, no sé, podría ser, no sé, la libertad de mercado, la necesidad de tener un desarrollo de turismo comunitario, bueno, esas creencias, esos valores, ¿no? Nos permiten después concretar un proyecto con un diseño que nos permita la gestión práctica del mismo. Si no, los proyectos quedan cajoneados, como el caso del Plan de Desarrollo Sustentable de Colón, donde no encuentran cómo implementarse. Entonces, todos sabemos que tenemos un modelo, un método, una metodología, una idea y una guía, ¿no es cierto?, como proceso mismo. Eso es lo que llamamos política turística y por donde tenemos que empezar al momento de definir el turismo o el tipo de desarrollo que nosotros queremos llevar adelante. Los puntos esos de apoyo que yo les decía, bueno, más o menos lo resumí al principio antes de pasar el PowerPoint, tenemos ciertos postulados, ¿no?, que nosotros creemos que hoy son los más ajustados para la época que nos toca vivir: sostenible, sustentable, armónico y competitivo, que son los postulados que diseñó Gustavo Capese en su libro. Tiene fundamentos teóricos y profesionales. Eso es importantísimo que nosotros los destaquemos y que a futuro los sustentemos con eso. La teoría es fabulosa porque nos pertenece, no la tenemos que desechar, por eso tenemos que seguir siempre estudiando, porque la teoría se va cambiando y ajustando conforme a la necesidad de los nuevos tiempos, del entorno, del espacio. Digamos, hoy estamos acá en Colón o en San José y mañana estamos, no sé, trabajando en Barcelona. Entonces, el sustento teórico se ajusta siempre a determinado espacio o territorio que es característico. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que sustentar esos fundamentos y esas prácticas, porque es lo que nos distingue de los que no lo son. También otro de los puntos de apoyo importantes son la necesidad de apertura. Nosotros como profesionales somos quienes sustentamos la teoría y metodología para el desarrollo, pero tenemos que tener una apertura hacia todos los sectores, considerando que el turismo
es una disciplina, es una actividad multidisciplinaria y requiere de la participación de todos. Y el desarrollo del turismo requiere de la participación de toda la comunidad. Involucrarse con los proyectos, los programas, la tarea, con el mismo plan y con la política turística a través de un plan de concientización ayuda a que más allá de quien esté de turno en las organizaciones, sean privadas o públicas, puedan sostener y sustentar también un plan, ¿no? Otro de los puntos de apoyo es siempre estar alerta y expectante y tener aspiraciones innovadoras, ¿no? No podemos seguir pensando el turismo como en la época industrial, ¿no? Donde se daba una suerte de procesos y pasos. Eso, digamos, las distintas épocas o teorías, no sé, la teoría de Ford y Fayol tienen aplicaciones en muchos lugares, pero no en el desarrollo, en la producción del turismo. La producción del turismo es única e irrepetible porque primero se limita a un territorio y segundo porque los actores involucrados la hacen distinto en cada lugar. Entonces eso, la concepción que nosotros tengamos del turismo es importante a la hora de poder pensar un plan, diseñarlo y seleccionar las distintas alternativas que se ajusten al territorio o al entorno donde ese plan fue pensado, ¿no? Y fue pensado desde la política turística. Algunos principios, yo puse algunos porque no los vamos a trabajar todos porque a ustedes los tendrán que juntar. Vienen que componen la política turística, vienen de la Agenda 21, de la Carta del Turismo Sostenible, la Declaración de Bali, etcétera, etcétera. Hay mucho incluso de las mismas leyes y disposiciones que tienen los países o las provincias, ¿no? Por ejemplo, dice la Constitución de Entre Ríos, dice que el turismo es una política de Estado, entonces tiene ese rango, parte desde un principio supremo, por decirlo de una manera distinta, creo que es el artículo 69 si no me equivoco. Es decir, que la política, como dice Capese, es el fundamento para que pueda existir el desarrollo local como forma de proceso de crecimiento, ¿no? Y cambio estructural. Porque crecer, crecemos. Es bastante fácil crecer si vos no pensás en el ambiente, si vos no pensás en la competencia que después pueda hacer que bajen los precios y cierren no sé, alojamientos, restaurantes, etc. Lo que nosotros pensamos en un proceso de crecimiento y cambio estructural. Eso es el desarrollo. Y por supuesto que está limitado a una determinada comunidad que tiene un territorio que está bien definido y que donde los habitantes participan y pueden elegir. Pueden elegir qué tipo de turismo desarrollar. ¿Tá? Uno de los instrumentos que nosotros usamos para definir también la política turística tiene que ver con un instrumento teórico que lo hemos visto ya durante estos 2 años y que tiene que ver con el sistema turístico, ¿no? Nuestra especialidad tiende a analizar cada uno de esos componentes del sistema turístico, cómo se distribuye en el espacio, que eso es lo que quiero que hagan con la zona que delimitemos para el brillante el Colorado, ¿no? Que cómo lo podamos organizar con alguna especie de centro. Quiero que analicen, digamos, la importancia del territorio en el desarrollo del turismo y la parte de conservación. Otra parte importante es los actores, donde hay actores que son directos y otros indirectos, pero que
en una comunidad de turismo se involucran todos, los recursos que se utilizan y que se potencian, tanto los clasificamos naturales, culturales y realizaciones técnicas, pero básicamente forman parte de lo que nosotros ponemos en valor, que es el patrimonio turístico. Bueno, me dije cómo se involucra la comunidad, cómo tratamos de armar una especie de clúster donde la producción y lo que se genera por la producción quede dentro, digamos, se redistribuya dentro y por ejemplo, si nosotros vamos a incentivar o a desarrollar un proyecto para la zona que delimitamos, que bueno, pueda haber empresas y que esas empresas se nutran de empleados locales, que los empleos estén capacitados, que además existan, no sé, industrias o emprendedores derivados, no sé, algo de artesanía, dulces, que presten servicios para el turismo. Y bueno, y después también se analizan las capacidades de los agentes, es decir, todo lo que tiene que ver con el poder, el que tiene acá, el que lleva adelante, digamos, la gestión, en este caso las organizaciones municipales o las organizaciones regionales, provinciales y nacionales, y qué estrategias se desarrollan y cómo se articulan entre sí, ¿no? Tanto no sé, la dirección, secretaría, coordinación de turismo con la dirección, coordinación o el ente mixto de turismo de una provincia y a su vez con la nación. Por ejemplo, ahora hay una cosa que yo observé, no sé si lo han visto, en la nación están promocionando jornadas de encuentros para el turismo, para desarrollar productos para el turismo internacional. Vaya cosa loca cuando están cerrando las fronteras. Entonces eso parece eh, como que va un poco a destiempo, cuando los que estamos trabajando necesitamos saber cómo vamos a seguir trabajando después de Semana Santa, si va a haber turismo local, zonal, regional, de cercanía, qué es lo que se va a incentivar. Así que esas son las cosas que el turismo requiere de mucha coordinación entre los distintos agentes del poder. Y bueno, una vez que uno tiene una idea, ¿cómo se convierte la idea en política turística? ¿No? Y una vez que uno tiene la idea, vienen lo que serían las estrategias, los planes, los proyectos, las tareas, las metas que nos imponemos, y también requieren específicamente un sistema de conducción, un sistema de organización y un sistema de monitoreo. Son las cosas que nos están faltando. ¿Quién conduce? ¿Cómo se organiza? Y cómo lo monitoreamos a la evolución de un plan, ¿no? O de un proyecto. En tema de planeamiento, hoy no los quiero como aburrir. Uy, me fui. Nosotros vamos a tener la posibilidad de pensar o reflexionar esto es FEP, pero desde las prácticas vamos a tener la posibilidad de pensar cómo actuar desde el punto de vista profesional, que ya lo hemos revisado bastante el año pasado, la necesidad de conocer también la idiosincrasia de la comunidad, y ver cómo adaptamos los principios de la política turística. Y bueno, y otra de las cosas es que ver cómo también monitoreamos, digamos, los temas que desarrollamos y cómo los monitoreamos para que la comunidad comprenda cuál es el alcance de esa política y de lo que pensamos planear, ¿no? Es decir, lo pensado es la política y lo planeado, digamos, la política es como la guía y un plan es un documento escrito que indica un proceso a seguir. Son dos cosas, digamos, que se acoplan, pero son distintas. Es fácil leer la política turística dentro de un plan, pero la política turística son principios.
Entonces, después hay que volcarlos al plan para que no que no sea inconsistente, ¿no? Y de esto vamos a observar que la planificación a lo largo del tiempo, esto yo no se los di, les voy a dar un texto para que después lo lean, pero no se los voy a poner en la parte histórica, pero está bueno que ustedes lo sepan, porque la planificación ha tenido una evolución, la planificación turística, ¿no? A lo largo de estos últimos 100 años, o sí, empezó 1950 para que tengan más o menos una época, no lleva 100, 70 años. En 1950 se empezó a hablar en la costa sur francesa, que bueno, se venía desarrollando así como que el turismo uno invertía y nadie controlaba, bueno, hasta que se perdió lo que sería el atractivo de playa, ¿no? Por producto de la ocupación masiva, como en otros. Creo que hemos visto con ustedes, no me acuerdo si los vi con ustedes, lo que se hizo en Benidorm, en España, en Portugal, en otros lugares también, donde la masificación del turismo, sobre todo de sol y playa, hizo que se pierda el atractivo, ¿no? Playa y muchos recursos. Bueno, Mar del Plata es otro caso común donde la planificación nunca existió. Bueno, y para eso, digamos, la planificación empezó pensándose desde un punto de vista de la arquitectura, ¿no? Es decir, era más revalorizar el lugar natural, correr, diseñar las comunidades o los lugares que se ponían en valor turístico, y contemplaba solo ese aspecto, ¿no? El aspecto arquitectónico, sobre todo para los lugares que no habían nacido, como el caso de Pinamar, que es uno de los pocos planificados. Bueno, después desde la planificación venía como desde gabinetes de profesionales. Recuerden que hasta ese momento no había una profesión de licenciado en turismo ni nada que se le parezca, sino que empezaron a pensar después de lo arquitectónico en sumarle la parte económica, ¿no? Es decir, que existió ya para fines del siglo pasado, entre los 80 y 90, una planificación más de tipo económico, ¿no? Ya que persiguiera o que se pudieran evaluar los resultados económicos. Tal es el caso Cancún, podría ser uno de ellos, ¿no? Hay miles, pero bueno, para citar uno que se planificó desde el punto de vista exclusivamente económico. Y después ya se empezó a hablar de planificación integral, bueno, pensando cómo no solo el turismo de sol y playa, sino también observar lo que serían las culturas, la cultura como objeto. Hasta ese momento la planificación integral la tenía la cultura como objeto. Y bueno, así se fueron dando distintas formas de planificación hasta llegar al siglo XXI o estos años, donde se valora más lo que sería la planificación participativa. Quiere decir que aparecieron los licenciados en turismo y darle mayor importancia al compromiso de la comunidad, a ver cómo se ve la comunidad dentro del turismo, y con la participación y la concientización turística, los planes se sostienen más en el tiempo, independientemente del gabinete de cerebros que coordinen una organización de turismo y que hayan participado de una planificación, incluso de consultoras, ¿no? Así que creo que esa es la evolución que ha tenido la planificación, pensando que
que la comunidad es de importancia para sostener un plan y pensarlo, y también creando distintos nexos y mesas permanentes de análisis, donde la organización participa junto con la comunidad para ir trabajando ese plan y gestionando, ¿no? Bueno, para eso, por supuesto, hay que producir acuerdos con las distintas organizaciones de la comunidad y con la comunidad misma, y bueno, ir haciendo un análisis más político de cada una de las unidades de negocios y de los instrumentos que tenemos para el diagnóstico, que bueno, algunos ya los vieron ustedes el año pasado, en segundo, todas las cosas que podemos evaluar para saber si el desarrollo del plan está funcionando. Y cómo integramos a los demás organismos, sobre todo en lugares como el nuestro, donde hay organismos internacionales que, por ejemplo, manejan el río, o organismos nacionales como el Parque Nacional del Palmar, el Palacio San José, digamos, donde hay otras organizaciones que intervienen dentro de nuestro territorio, pero que, bueno, no están todo el tiempo con nosotros. Es decir, que no tenemos que dejar librados al azar lo que es del parque que lo maneje el parque, lo que es del palacio que lo maneje el palacio, lo que es del río que lo maneje la CARU, no. Debe conducir, cuando hacemos uso de los recursos, debe conducir el sector turismo con la comunidad para trabajar, ¿no es cierto?, en lo que sería un plan y el sostenimiento de un plan. De ahí después se derivan los proyectos. Ay, cuánto hablé. Pero la coordinación, la dirección o la secretaría no está dirigida por un profesional.